Lectura del profeta Daniel. En aquellos días, Azarías oró al Señor diciendo, por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham tu amigo, por Isaac tu siervo, por Israel tu consagrado, a quien prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos los más pequeños de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu clemencia y tu abundante misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, recuerda tu misericordia. Enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, recuerda tu misericordia. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, recuerda tu misericordia. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Ahora, oráculo del Señor, conviértanse a mí de todo corazón, porque soy compasivo y misericordioso. Gloria a ti, oh palabra de Dios, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. Peter approached Jesus. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así.
El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo, lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, a ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Verbum Domini. El perdón. El Señor mismo nos proporciona el ejemplo más convincente en la historia. Dios mismo se encarna para mostrarnos cómo perdonar. No solamente para enseñarnos con palabras, sino para demostrarnos cómo perdonar. Su primera palabra desde la cruz fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. Nuestro Santísimo Señor conoce el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Él conoce el camino y nos muestra el camino y va por el camino para que nosotros no tengamos que ir solos por el camino. Él recorre este camino con nosotros. La cruz fue el púlpito más grande en la historia y Dios Hijo predicó el sermón más elocuente colgado de aquella cruz, con sus manos y sus pies literalmente atravesados, clavados en él, no con las manos sueltas como nosotros podemos aquí en la misa, sino que este mensaje que el Señor predicó desde la cruz, su primera palabra fue cuando estaba clavado en la cruz. No podía moverse, a menos que hubiese tomado impulso con sus pies, incluso para poder respirar. Así que si se pudieran imaginar el dolor que el Señor sentía incluso cada vez que respiraba, con cada palabra que decía en la cruz, y el dolor de agonía que sufrió cuando decía esas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y literalmente tenía una corona de espinas que le estaban atravesando la cabeza. ¿Y qué nos dice todo esto? El perdón no es fácil. No es fácil. El perdón es la medicina más grande que Dios le ha dado a la humanidad. La gente toma todo tipo de medicinas hoy en día para nuestra salud, para nuestra salud emocional o salud física, o salud, o incluso nuestro estado mental. Así que uno toma medicina
para diferentes cosas, pero el perdón es la medicina más grande y también es la píldora más difícil de tragar. A veces es más grande que cualquier píldora que cualquier doctor nos pueda dar y requiere la gracia de Dios para poder tragar esa píldora. No podemos solamente con agua. Hace falta la infinita misericordia de Dios para que podamos aprender cómo perdonar. El perdón salvará sus vidas. Y todos queremos que nuestra vida sea salvada, librada, no solamente nuestra vida física, sino nuestra vida eterna, nuestra alma e incluso nuestra mente. El perdón puede salvar sus mentes. El doctor Robert Enright es un doctor que ha realizado muchos estudios acerca del perdón y recomiendo su página web. Se llama International Forgiveness Institute. Puedes simplemente escribirlo. internationalforgiveness.com. Es una metodología muy práctica para el perdón. Y nada más estudiarla desde un punto de vista científico o incluso un punto de vista sociológico y fisiológico, psicológico, mental. Él delinea lo que el perdón es capaz de hacer para el alma humana, pero subyacente a todo esto, él ni siquiera menciona la gracia y a Jesucristo y el Evangelio. Pero él es católico, así que verán todo eso entretejido implícitamente, a pesar que él no lo mencione, pero está presente. Y él ofrece unos pasos muy prácticos para el perdón y quiero compartirlos con ustedes. Básicamente lo que él dice es lo que no es el perdón. Creo que muchas personas tienen dificultad con este aspecto del perdón. Él dice, el perdón no es condonar ni excusar. ¿A qué se refiere con esto? Cuando perdonamos, no simplemente hacemos a un lado el comportamiento de la persona y nos echamos la culpa a nosotros mismos y pretendemos que no nos hirió o decimos que la persona no tuvo la intención de herirnos. En cambio, reconocemos que todos somos seres humanos imperfectos. Tenemos que reconocer que solamente la gracia de Dios lo es y nosotros no somos perfectos. Necesitamos la gracia de Dios. Él dice, el perdón no se trata de olvidar el dolor. La gente tiene, creo, la mayor dificultad con esto. Cuando perdonamos, recordamos el dolor de manera diferente, con ojos nuevos. ¿Entienden? Esto significa que no pretendemos que el dolor nunca haya ocurrido. No podemos esconder eso. Nuestras memorias no funcionan así. Reconocemos que la injusticia ocurrió y que es y siempre estará mala, equivocada. Reconocemos la injusticia. Pero se trata de recordar la injusticia de una manera diferente. Nos puede proteger, y esto nos puede proteger de dolores similares en el futuro. Al alejarnos de situaciones o personas que nos puedan tratar injustamente, y de esta manera podemos librarnos de la constante ira y resentimiento. Nuevamente, el perdón no se trata de olvidar.
Me gustaría que pudiésemos presionar el botón de retroceso y de borrar, pero eso no está en el plan de Dios. ¿Por qué? Quizás si olvidáramos, entonces viviríamos nuestra vida entera pensando que lo logramos por nosotros mismos. Nunca veríamos la acción de Dios y la gracia de Dios y la obra de Dios en nosotros, mostrándonos, enseñándonos cómo perdonar. Él dice, el perdón no es meramente calmarse o ponerse indiferente. Estoy dando consejos psicológicos muy básicos el día de hoy. Puede que la ira disminuya con el tiempo y el dolor injusto se vuelva menos doloroso, dice él. Esta calma, por seguro, puede beneficiar a la persona, pero no significa necesariamente que la persona haya perdonado. El perdón involucra el reconocimiento de que ocurrió una injusticia. Y dice, y una lucha por ver el valor del ofensor y el don de la benevolencia y la compasión. Y es una lucha. Ver el valor del ofensor, la persona que ha ofendido. Él dice, el perdón no se trata de reconciliación todo el tiempo. La reconciliación es un acto de dos personas separadas por conflicto que llegan a un acuerdo para establecer o restablecer una relación. Él dice, el perdón es una decisión moral de ver el valor de la otra persona, de hacer a un lado la ira con compasión y benevolencia y amor hacia el ofensor. Él dice, el perdón sin reconciliación es posible. Él dice, la reconciliación verdadera sin perdón no es posible. Nuevamente, es posible que la reconciliación no sea posible. A veces esto es dañino. Pero sepan que es posible. En algunos casos, en la mayoría de los casos. No en todos. Pero la reconciliación con el Señor sucede. Quiero enfatizar esto. Sucede e incluso se ahonda a medida que perdonamos. Incluso la reconciliación con la persona, incluso cuando esa reconciliación con la persona que nos ha hecho daño no suceda. Cuando esa reconciliación con el Señor sucede, es posible. Me gustaría compartir una hermosa oración que encontré acerca del perdón. Y quizás para aquellos que están escuchando, aquellos que quizás estén aquí presentes, y pensemos quizás en las personas que nos han hecho daño a lo largo de nuestras vidas. Tengamos esas personas en mente y presentamos esta oración ante el Señor. Yo diré esta oración por ustedes y rezaremos por esa gracia para perdonar y para hacer esas cosas a un lado. Nuevamente, no significa que olvidaremos el dolor, no significa que olvidaremos la injusticia, pero le pedimos al Señor que nos ayude. Padre, elijo perdonar a todos que me hayan ofendido o dañado de alguna forma. Recordamos esas personas ahora mismo. Pido la gracia para ser capaz de perdonarlos desde mi corazón. Dame tu amor por cada persona que me haya hecho daño. Jesús, te pido que entres a mi corazón, tomes control de mi vida
y me llenes con el poder sanador del Espíritu Santo. Sana mi cuerpo, alma y espíritu. Sáname de todas las memorias dolorosas y líbrame de sus ataduras. Limpia mi mente de todo lo que yo haya leído o visto que no te sea agradable. Libérame de todo lo que no sea parte de tu plan. Solo el poder del Espíritu Santo obra en mí. Dame hambre por tu palabra, Dios. Ábrela para mí con mayor entendimiento. Permíteme experimentar tu amor hacia mí de manera mayor de la que jamás haya experimentado antes. Que el amor de Jesús brote hacia todos los que yo conozca. Concédeme esto por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Imagínense si cada uno de nosotros pudiésemos perdonar así, desde nuestro corazón, en especial incluso durante estos tiempos, y ser la faz de Cristo unos a otros, a todos aquellos que conocemos. En estos tiempos de angustia, muchas personas están angustiadas, se sienten frágiles, dolidas, no solamente por esta enfermedad que está sucediendo, eso va a pasar. Pero muchas personas sufren de otras maneras que seguirán progresando, seguirán dividiendo a la gente. Y para poder perdonar, tenemos primero que llegar a reconocer nuestra necesidad de ser perdonados, que Dios mismo ha venido a perdonarnos y que nosotros somos incapaces de perdonar como Dios nos ha perdonado. Tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para poder perdonar. Y para concluir, la parte más importante, creo, es no solamente perdonar a los demás, a personas, sino perdonarnos a nosotros mismos. Tienen que perdonarse a ustedes mismos. Muchas personas en lo profundo nunca lidian con esto y creo que es algo de lo cual nunca se olvidan. Puede que perdonen a otras personas, pero nunca en realidad perdonan y sueltan el dolor que ellos mismos han causado. Lo que sea que ellos hayan hecho en el pasado. Algunas personas tienen eso en el hondo de su ser. Piensan que no son dignos del perdón, que no son dignos del abrazo de Dios. Eso sencillamente no es verdad. Tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Yo diría que probablemente eso esté en el primer lugar en la lista. Una vez que empezamos a perdonarnos a nosotros mismos, entonces podemos empezar a perdonar a los demás de manera correcta. Pero todo esto comienza con aceptar que todos somos pecadores y todos somos imperfectos y necesitamos la gracia de Dios para poder iniciar este proceso y llevarlo a su conclusión.